El artículo que escribí para la revista habla directamente del área de filosofía social y política. Sin embargo, no hay que confundirla como hablando de una postura ideológica sobre otra. Más bien es una teoría dentro de la filosofía social y política. El término que estoy planteando como una posibilidad dentro de un estado de naturaleza y un estado social y político, yo afirmo que entre esos dos estados existe un tercer estado llamado estado de liberalismo primitivo. La terminología no importa en cierto sentido, podría llamarse de estado libertario, estado de búsqueda de la libertad, eso no es relevante. Lo importante es que existen ciertas características fundamentales para explicar ese estado. Las dos son la propiedad y la libertad, la propiedad privada. Para entender directamente el paso del estado de naturaleza al estado político es necesario introducirnos en el término justnaturalismo. El justnaturalismo es una corriente que afirma que todo individuo, todo sujeto tiene derechos inalienables, tiene derechos que lo caracterizan directamente como persona, solo por poseerlos. El liberalismo primitivo, este es el concepto, es esa etapa entre esos dos estados, pero que solo se va a dar a través de un proceso llamado transición a la libertad, liberum transitum. Después de esta breve introducción voy a hablar por lo menos de 3 partes del artículo, sin caer ni en las conclusiones ni en la parte final, porque parte de la actividad es provocar el interés en la lectura de los artículos. Entonces a quien le llame la atención pues puede terminarlo. La primera parte hablo de las perspectivas de la desigualdad en el derecho natural. Digamos, fue un problema bastante fuerte en el siglo XVIII dentro de los pensadores políticos y contractuales, porque trataban de explicar de dónde surge la desigualdad, si la desigualdad se da en el estado social, político o en el estado de naturaleza. Para esto me valgo de tres autores que van a explicar la ley natural conocida como jus naturale. El primero es Cicerón. O sea, el problema inicia con Cicerón al hablar en su libro de República de una ley inmutable, de una ley de absoluta razón que guía al individuo a actuar de forma moral y libremente. En el sentido libre de que no es, digamos, no va a buscar factores dañinos a él. ¿Por qué? Porque va a estar el logos inmutable presente en sus decisiones y en su devenir. Por otra parte, en el Leviatán de Hobbes, Hobbes argumenta que el estado de naturaleza es el verdadero estado de, digamos, de buscar la paz. Habla de 2 características. Primero, buscar la paz, y segundo, aplicar cualquier medio necesario para mantenerla. El jus naturale, por otra parte, por Rousseau, en su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, va a explicar que el hombre en su estado natural representaba directamente la autarquía griega. ¿Qué quiere decir? Que se bastaba a sí mismo, sin los procesos racionales, lógicos, incluso habla directamente de la metafísica. No va a estar influenciado por esos, digamos, vicios, le llama él. Entonces el sujeto inmerso en el estado de naturaleza se basta a sí mismo, es autosuficiente. Coetáneamente al análisis del estado de naturaleza es necesario abarcar dos posturas adicionales referente a la propiedad. Primeramente la propiedad desde el punto de vista de Rousseau y de Locke. Rousseau va a decir la propiedad trae desigualdad. En el momento en que el hombre tiene concepto de propiedad, ahí se disparan todas las desigualdades sociales, morales, políticas, etc.
Mientras que Locke va a decir la propiedad es el símbolo y el camino para el desarrollo. Por lo tanto hay que mantenerla y defenderla a cualquier costo. En la segunda parte hablo de un estado de naturaleza empírico teológico, aunque parezca contrario, a un estado de naturaleza en el derecho abstracto. Para esto me baso de las concepciones de Locke y de Hegel. Vamos a hacer un parangón entre ese devenir, esa fuerza absoluta de logos presente en la escuela estoica, donde explicaban que esa fuerza era la que guiaba directamente al desarrollo del ser humano. Por otro lado, Locke va a tomar esa misma idea, no directamente de la escuela estoa, pero se va a basar en Dios, en la concepción de Dios como el que establece las leyes para el desarrollo. Entre ellas está la ley de volver propiedad privada lo que se encuentra dentro del estado de naturaleza. Por último, también es necesario abordar a Hegel. Hegel va a seguir en cierto sentido ese camino, pero se va a basar ya no ni en el logos ni en Dios, sino en el espíritu absoluto. El espíritu absoluto es el que guía el devenir necesario de la historia. El ser humano solo se va a poder desarrollar en la historia a través de ese devenir, pero vamos a ver más adelante qué características necesita cumplir para formar parte del espíritu absoluto. Para participar de este actuar es necesario que el individuo sea percibido como subjetivo de otros. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos una concepción subjetiva sobre nosotros mismos, en el sentido de que nos vemos de cierta manera, pero solo tomamos un valor más objetivo y abstracto en el momento en que otros seres igualmente subjetivos toman una concepción de nosotros. En ese momento nosotros ya entramos en el estado social. Si no, nos mantenemos en el estado de naturaleza, donde la única percepción y la única determinación es la nuestra, en nuestra misma subjetividad. Para hablar del estado primitivo, del liberalismo primitivo, es necesario, como les mencionaba al inicio, abordar también el término liberum transitum. Digamos, proceso necesario de pasar de lo natural, pero todavía previo al estado político, debe estar valido de dos características. El primero, el deseo de poseer. En cuanto descubrimos el deseo de poseer, necesariamente viene la segunda cualidad, la libertad de hacer propiedad a la cosa. Entonces vemos ahí que puede existir una similitud tanto en el sistema hegeliano como en el sistema de Locke. Nos basamos de la propiedad, pero esa propiedad solo tiene valor cuando tomamos autoconciencia de la misma. Finalmente, el Hegel va a hablar del Geist, del espíritu. Esto, digamos, es de lo más importante para poder determinar el valor del estado del liberalismo primitivo, porque es lo que le da el sustento teórico, metafísico, si quieren llamarle, a esta propuesta. Para eso es necesario también tratar el tema de la voluntad libre. Ahí ya abordamos, si se dan cuenta, la idea de la propiedad privada, y también ahora pues la idea de la libertad, en el sentido de posibilidad de elección. Yo elijo trabajar, yo elijo transformar la cosa que está en el estado de naturaleza en propiedad directamente. Esa es la segunda cualidad de este liberum transitum. Entonces nos damos cuenta que existe un momento de conciencia entre el estado de naturaleza y el estado social y político.
es suficiente para argumentar que podría existir, esta es la propuesta, que podría existir ese tercer estado de como les llamaba, de primitivismo, liberalismo primitivo o libertario, como quieran llamarle. ¿Por qué? Porque se basa tanto en los derechos, en la propiedad, en la capacidad de elección, en la libertad. Entonces vamos a decir, para ir concluyendo, Locke afirma que nosotros decidimos en qué momento salir del estado de naturaleza. Hegel dice no, el estado de naturaleza nosotros entramos en el momento en que el devenir histórico, en el momento en que formamos parte de ese devenir histórico, o sea, de la voluntad libre. En cuanto tenemos voluntad libre, pertenecemos a un estado social. Mientras que Locke va a hablar de la propiedad privada de una forma empírica, teológica. ¿Por qué? Porque se va a fundamentar en los escritos, en la Sagrada Escritura, para determinar de que sí, la propiedad privada está al servicio del ser humano. Y finalmente Hegel la va a entender como el convencionalismo, o sea, lo contractual. La propiedad privada solo tiene valor en cuanto se pone las conciencias subjetivas, varias conciencias subjetivas, en una conciencia subjetiva común, o sea, el convencionalismo mismo. Finalmente, abordo el tema de la formación de una sociedad desde la perspectiva de von Hayek, basándome en el concepto que él maneja de historia conjetural. En la historia conjetural es poder afirmar cuestiones históricas, hechos, aunque no hayan sido constatados ni probados, ni siquiera tener algún escrito, simplemente por poder observar la realidad en el presente. O sea, observamos la realidad como está ahorita y podemos inferir conjeturalmente cuáles fueron los procesos por los que necesariamente pasó la humanidad para estar en este estado. Entonces esa historia conjetural, digamos, le da, pienso yo, bastante soporte a la idea del liberalismo primitivo y también a la idea del liberum transitum. Finalmente, al final del artículo lo que trato es de describir cómo Hayek encuentra y determina cuál es el liberalismo auténtico. Se habla muchas veces de neoliberalismo, capitalismo excesivo, exacerbado, pero von Hayek tenía otra visión, una visión más directamente hacia los derechos, hacia la propiedad, hacia la razón, lo cual no refleja el capitalismo exacerbado de esta época. Entonces, a quien le interese podría abordar esa última parte y ver la conclusión les dejo en la incógnita de que si es válido o no hablar directamente de un liberalismo primitivo con sus características. Muchas gracias.